Puede empezar a hablar. ¿Qué tal, amables amigas y amigos de este espacio? Con ustedes, conmigo y con la historia, vamos a llamarle así. Con ustedes, conmigo y con la historia. Un personaje de la historia, hemos mencionado personajes, la importancia de los personajes, de las figuras, de las personas, de los líderes de la historia. Un personaje que ustedes lo habrán oído mencionar, habrán leído sobre él o han visto su nombre. Napoleón Bonaparte. Napoleone. Porque este señor, Napoleón Bonaparte, era de origen italiano. Napoleón Bonaparte era de una familia que había llegado de la región toscana de Italia a una isla pequeña, relativamente pequeña, o sea, en el Mediterráneo, que era italiana, y que después pasó con el tiempo a la soberanía de Francia. Hoy es propiedad de Francia, es una región de Francia, Córcega. Y por eso se habla de Napoleón como un corso. O sea, corso quiere decir proveniente de Córcega. Pero en definitiva su nacionalidad fue francesa. Napoleón Bonaparte fue emperador. Creó el imperio francés. A principios de lo que sería el siglo XIX, en términos de hablar en español, creó el imperio francés. Después que se produce en el siglo anterior, a partir del 1789, la Revolución Francesa. En ese momento Napoleón era un jovencito militar, pero los acontecimientos que se producen en Francia después de la Revolución, 1789, 1790, 91, 92, 93, 94, etc., le permiten a ese militar insertarse como teniente, como capitán, va subiendo en el rango hasta que es hecho general. Y es encargado de realizar campañas militares específicas. En Italia, por ejemplo, él realizó dos campañas. La primera, a finales del siglo XVIII, después lo enviaron a Egipto y después vino la otra campaña militar de Napoleón. A consecuencia de la participación de Napoleón Bonaparte, que en italiano era Napoleone di Buonaparte, en estos procesos y en estas campañas, lo que hoy es la República Dominicana, ese estado que está organizado en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que compartimos con la República de Haití, esa isla. Haití ocupa la tercera parte, nosotros los dominicanos las dos terceras partes de la isla. A consecuencia de las acciones ya de Napoleón, primero de participación en una de las campañas y después ya como emperador, las decisiones que tomó, lo que hoy es la República Dominicana y lo que hoy es el pueblo dominicano es en gran medida o en buena medida o en cierta medida, depende cómo se vea, resultado y consecuencia de las acciones de Napoleón militares y también de sus decisiones ya como emperador y como jefe de Francia. Y nos explicamos. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del Tratado de Basilea. Basilea es una ciudad de Suiza. Realmente fueron varios tratados, pero cuando hablamos del Tratado de Basilea nos referimos a una parte de ese tratado que le cedió en el 1795 a España ya la parte occidental de la isla. Era supuestamente la isla de Santo Domingo completo y después,
cuando se produce la revolución haitiana, o antes, la revolución haitiana se produjo antes, y un gobernante haitiano llamado Toussaint Louverture decide aplicar la concesión total del territorio de la isla de Santo Domingo a Francia, que se acordó con España. Él invocó que él lo hacía a nombre de Francia, porque todavía, cuando Toussaint Louverture hace eso en el 1802, todavía Haití no era una república. Haití se proclamó república en el 1804. Napoleón Bonaparte, entonces, que ya era el emperador de Francia, le ordenó a un ejército de más de 10.000 hombres, encabezado por el esposo de una de sus hermanas, un militar francés llamado Victor Emmanuel Leclerc. Le ordena venir a la isla de Santo Domingo y hacer preso a Toussaint Louverture. Toussaint Louverture en francés quiere decir Louverture de todos los santos, el libertador de todos los santos, todos los santos el libertador. Eso es lo que quería decir de ese gobernante haitiano que se lo lleva a Francia y allá muere en prisión. Yo debo destacar una apreciación que tengo, un juicio sobre ese tema, porque la revolución haitiana que estalló al final del siglo XVIII en Haití y que produjo una serie de cambios, rebelión de los esclavos negros contra sus amos franceses blancos, la acción de Napoleón de enviar esas tropas militares, 10.000 soldados, y creo que llegaron por Samaná, según las leyendas o las notas de la historia, con Emmanuel Leclerc, y hacer preso a Toussaint. Eso fue, en definitiva, para mí, el punto de referencia que impidió, a fin de cuentas, con el tiempo, que la República Dominicana existiera en el futuro, es decir, que hubiese la posibilidad. Porque si en ese momento la Francia hubiese permitido que Haití, que no era Haití todavía, no existía como república, pero ya había cierta cohesión unitaria de los negros haitianos. Si lo hubiese permitido, hoy no existiría la República Dominicana. Francia ocupó posteriormente, y el gobernador militar francés Ferrand dominó también la parte oriental, pero no Haití. Francia fue quien la ocupó. No permitió realmente Francia nunca, mientras Francia ocupó este territorio de la parte oriental después de la llegada de Emmanuel Leclerc, que por cierto murió de malaria, y muchos soldados franceses murieron de malaria, esa enfermedad de picaduras de mosquitos, que da una fiebre muy dolorosa y mortal. Francia hace preso a Toussaint. En 1804 se proclama la independencia de Haití en enero. Y sin embargo, durante esos 5 años que siguieron, Haití, que era una república ya, y que tenía un ejército poderoso, no pudo controlar ni dominar este territorio. ¿Qué pasó entonces en el 1809? Que un grupo de dominicanos, llamémoslos así, porque ya el pueblo dominicano existía, la cultura, siempre nos caracterizamos por tener costumbres y una lengua diferente a los haitianos. En el 1809
en la batalla de Palo Hincado, una batalla muy importante, se elimina el control francés de la parte oriental y se comienza a partir de ahí el periodo que se llama la España Boba, que dura hasta el 1821. Sin embargo, cuando en el año 1821, cuando a finales de noviembre, principios de diciembre, José Núñez de Cáceres proclama la independencia y le llama a este territorio Haití español, lo que no quiere decir que éramos parte de Haití, sino porque el nombre de Haití tiene que ver con cómo le llamaban los aborígenes, los primeros habitantes de la isla, a este territorio. Era Haití o Quisqueya, entonces Haití español. Sin embargo, el año siguiente, Jean-Pierre Boyer, invade el territorio que había declarado su independencia, porque nuestra primera independencia es en 1821, y tenemos dominación haitiana hasta el año 1844, cuando Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco Rosario Sánchez y otros patriotas encabezan el movimiento de la independencia. Después vinieron 11 años de invasiones haitianas y de guerras con Haití. Nos invadían a nosotros nunca hemos invadido Haití. Y en todas esas batallas vencimos y se consolidó la independencia nacional. Pero debo destacar ese dato de que si Napoleón Bonaparte, es mi punto de vista, no hubiese ordenado a Leclerc en el 1802 que llegara aquí con 10.000 soldados, hiciera preso a Toussaint, que se consideraba ciudadano francés, pero era haitiano, realmente, aunque se había formado en Francia. No lo apresa y lo desautoriza a ocupar esta parte, la parte oriental. No se hubiesen creado las condiciones para que existiese la República Dominicana. Los procesos de independencia de lo que hoy conocemos como América Latina empiezan justamente en el año 1808, después que José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, es impuesto en España como rey. Al producirse la imposición de José Bonaparte como rey por parte de Napoleón, del emperador francés, cuando llegan esas noticias, que llegan es por barco, porque todavía no existía comunicación electrónica y telegráfica tampoco. Cuando llegan las noticias a las Américas, a los territorios españoles coloniales, en México, en Venezuela, en Perú, lo que hoy es Venezuela, Perú, etcétera, Argentina, entonces comienzan los procesos de independencia de América Latina, porque los grupos de criollos, al ver que la corona española ya había sido desplazada, se solidarizan con esa lucha a favor de la corona española, pero que después deviene realmente el proceso de independencia. Aquí lo que se produjo fue lo que se llama la reconquista, es decir, que un grupo encabezado por Juan Sánchez Ramírez y otros más, hacen de nuevo que esta parte de la isla española forme parte de nuevo del Imperio Español, porque después se restableció la corona en España, después fueron desplazados los franceses, los españoles lograron sacarlos de España. Sin embargo, en el 1821 ya se proclama la primera independencia, que fue la de José Núñez de Cáceres. Y muchos países centroamericanos fue también en el 1821 que declararon la independencia. Y en la mayoría de los países de América Latina también se estaba luchando por la independencia. Algunos ya la habían proclamado, otros no. De todos modos, las ideas de libertad, igualdad, fraternidad de la República Francesa, que después se convirtió en imperio,
con Napoleón Bonaparte, influyeron en todas las Américas y contribuyeron a la creación de los estados latinoamericanos, estas ideas. Hay un detalle importante que destacar. El imperio francés de Napoleón y las tropas francesas no eran realmente porque enarbolaran esas consignas de igualdad, fraternidad, igualdad, no eran democráticas necesariamente, eran los abandonados o la punta de lanza de un imperio que actuaba tiránicamente, que actuaba dictatorialmente. En Italia, por ejemplo, no todo el pueblo italiano aprobó la presencia de las tropas napoleónicas. Hubo mucha resistencia. Este es uno de tantos libros que habla de la resistencia que hubo en Italia a la presencia de las tropas napoleónicas. En la misma Roma, Napoleón, debo aclarar, Bonaparte nunca llegó a Roma, aunque una de las ilusiones que tenía él era que fuera coronado por el Papa, pero la coronación no se produjo en Roma, se produjo en el norte de Italia. Pero en la misma Roma, las tropas napoleónicas a principios del siglo XIX tomaron preso al Papa. Primero se habían llevado otros, los franceses, pero las de Napoleón se llevaron al Papa Pío VII, prisionero a Francia. Estuvo casi un año preso. Regresó ya cuando Napoleón fue derrotado en una de las últimas batallas en que fue derrotado. Napoleón, un detalle curioso que hemos leído, ya desterrado en Santa Elena, detenido en esa isla que queda frente a las costas de Sudáfrica, fue apresado por una coalición encabezada por Inglaterra, por Prusia y por Rusia, y ya exiliado finalmente. Antes estuvo en la isla de Elba, se escapó, volvió a combatir y en menos de un año estaba ya expulsado a Santa Elena. En el 1815, murió en el 1821, se dice que envenenado. Pero allí en las elucubraciones mentales, en su agonía, él admiraba a Jesucristo y decía: yo que tuve casi el poder de toda Europa en un momento y en unas otras partes de la tierra, y sin embargo Cristo, que no tenía ejércitos, que nunca recurrió a las armas, que nunca recurrió a la guerra, casi 2000 años después, tiene conquistado el corazón de una gran parte de la humanidad. Y es el general que los inspira y los derriba. Paradojas de la vida, ironías de la historia. Muchas gracias.